La lluvia golpeaba contra las ventanas del suelo al techo de la oficina de Marius Orlov como balas contra un cristal. Cada gota era una pequeña percusión en la sinfonía de la tormenta que azotaba Nápoles esa noche. Me quedé a 1 metro de su escritorio de caoba, con mi tableta apretada contra el pecho, esperando a que terminara la llamada telefónica que ya se había prolongado 15 minutos más allá de la hora prevista para nuestra reunión. No reconoció mi presencia. Nunca lo hacía, al menos no de inmediato. Eso era parte del juego que habíamos jugado durante 3 años. Esa cuidadosa danza de distancia profesional y tensión tácita que zumbaba entre nosotros como un cable eléctrico que ninguno de los dos se atrevía a tocar. No, Teresa y yo, dijo Marius al teléfono, bajando la voz a ese tono peligroso que hacía que los hombres adultos tropezaran con sus palabras. Su italiano era impecable y fluía de su lengua con la autoridad despreocupada que le daban años de dirigir imperios construidos sobre el miedo y la lealtad absoluta. Si Petrov cree que puede renegociar los términos después de que el envío haya pasado por la aduana, recuérdale lo que le pasó al último hombre que intentó jugar conmigo. Mantuve mi expresión neutra, con la mirada fija en un punto justo detrás de su hombro izquierdo, donde colgaba un Caravaggio con la iluminación perfecta de un museo. El cuadro valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida y representaba a Judith decapitando a Holofernes con una expresión de fría determinación que yo había llegado a comprender íntimamente a lo largo de los años. Marius coleccionaba arte como otros coleccionaban coches. Cada pieza era elegida no por su belleza, sino por la historia que contaba sobre el poder, la violencia y el coste de ambos. Terminó la llamada sin cortesías, dejando caer el teléfono sobre la alfombrilla de cuero del escritorio con una precisión controlada que, de alguna manera, resultaba más amenazadora que si lo hubiera lanzado al otro lado de la habitación. Solo entonces levantó los ojos hacia mí, esos ojos de un gris glacial que habían desconcertado a personas mejores que yo. La reunión de Calabria, dije antes de que él pudiera hablar, con voz firme a pesar de que su atención siempre me hacía sentir como si estuviera bajo un microscopio. Cámbiala al jueves a las 11 Bonron. La gente de Romano confirmó el cambio de ubicación. Terreno neutral, como usted solicitó. He dispuesto que Dimitri y otros 6 aseguren el perímetro 2 horas antes de la llegada. Marius se recostó en su silla y el movimiento hizo que su camisa blanca se tensara sobre los hombros, lo cual no tenía nada que ver con la sastrería y todo que ver con las horas que pasaba en el gimnasio privado 3 pisos más abajo de esta oficina en el ático. Los 4 primeros botones de la camisa estaban desabrochados, como siempre a esa hora de la tarde, dejando al descubierto el hueco de su garganta y el comienzo de su pecho definido, y los contratos del envío de Viena. Su acento era sutil, solo un ligero toque ruso que se entremezclaba con su inglés perfecto y que solo aparecía en ciertas consonantes de una forma que no debería haber sido tan atractiva como lo era. Deslicé el dedo por mi tableta con falta de práctica. Firmado y archivado. Los pagos se han liquidado esta tarde a través de las cuentas de Luxemburgo. Sin alertas, sin retrasos, sin preguntas. Bien. Cogió el vaso de cristal de su escritorio, cuyo líquido ámbar reflejaba la luz de las lámparas artísticas. Whisky, de Malta, probablemente más viejo que yo. Nunca bebía durante el día, pero una vez que el sol se ponía sobre la bahía de Nápoles, Marius se permitía este único capricho. La situación de Rossi está resuelta, le confirmé. La matrícula universitaria de su hija está pagada en su totalidad para los próximos 3 años. Ha retirado su denuncia ante la comisión y ha emitido una disculpa pública por el malentendido. Algo que podría haber sido aprobación brilló en los ojos de Marius. Eres eficiente, Bianca, como siempre. 3 años y los elogios de él todavía se sentían como victorias ganadas en un campo de batalla. Empecé como su asistente personal cuando tenía 22 años. Recién salida de la universidad con un título en negocios internacionales y sin tener ni idea de en qué me estaba metiendo. La oferta de trabajo era vaga y el sueldo obsceno. La entrevista la realizó una mujer de rostro impasible llamada Katia,
que me hizo preguntas que no tenían nada que ver con la velocidad de mecanografía y sí con mi capacidad para guardar secretos. Necesitaba el dinero. Las facturas médicas de mi madre estaban arruinando a nuestra familia. Y los trabajos legítimos a los que había solicitado ofrecían salarios que no cubrían ni una fracción de lo que debíamos. Así que cuando Katia me miró fijamente a los ojos y me preguntó si podía trabajar para un hombre cuyos intereses comerciales a veces operaban en zonas grises, dije que sí sin dudarlo. Zonas grises, así es como lo llamaban, como si el imperio de Marius Orlov se hubiera construido sobre algo parecido al comercio legítimo. Descubrí la verdad durante la primera semana. Los envíos que llegaban y salían de su empresa de importación y exportación transportaban algo más que artículos de lujo. Las reuniones que programaba eran negociaciones sobre territorios, tributos y, en ocasiones, la necesidad de recordar a alguien el precio de la traición. Las llamadas telefónicas que filtraba incluían a todo tipo de personas, desde políticos hasta comisarios de policía, pasando por hombres cuyos nombres aparecían en las listas de vigilancia de la Interpol. Pero también descubrí que Marius cumplía su palabra, pagaba sus deudas y protegía a quienes le servían con una ferocidad que rayaba en el fanatismo. Cuando mi madre necesitó un tratamiento experimental que no cubría el seguro, él hizo una sola llamada y el mejor oncólogo de Europa estaba en un avión rumbo a Nápoles en menos de 24 horas. Cuando una familia rival intentó utilizarme como moneda de cambio contra él a los 6 meses de empezar a trabajar para él, respondió con tal rapidez y brutalidad que nadie se atrevió a amenazarme desde entonces. Yo era su asistente. Eso me hacía intocable. También me convertía en suya, en un sentido que no tenía nada que ver con los contratos de trabajo y todo que ver con las reglas tácitas de su mundo. Hay una cosa más, dije, consultando mi tableta, aunque hacía horas que había memorizado esa parte de mi agenda. Mañana tendré que salir temprano, sobre las 6. Marius estaba llevándose el whisky a los labios. Se detuvo, con el vaso suspendido en el aire, y su atención se agudizó con un repentino interés. ¿Temprano? Nunca sales temprano. Tengo planes. Mantuve mi voz cuidadosamente neutral, profesional. Ya he reprogramado tu cita de las 8 hoy con los auditores para el miércoles por la mañana, y los contratos de la propiedad de Atenas estarán en tu escritorio a las 5. Todo estará listo antes de que me vaya. El silencio que siguió se sintió pesado. Esperé con algo que no podía nombrar. Marius dejó su vaso con cuidado deliberado, sin apartar sus ojos grises de mi rostro. ¿Qué tipo de planes? Su voz era engañosamente suave, el tipo de suavidad que precedía a la violencia en otros contextos. Este era el momento que había estado anticipando y temiendo a la vez. 3 años de profesionalidad perfecta, de mantener exactamente la distancia adecuada, de fingir que no me daba cuenta de que su mirada a veces se detenía en mí un poco más de lo normal, o de que apretaba la mandíbula cuando otros hombres de su organización me miraban con algo parecido al interés. 3 años en los que él nunca cruzó esa línea, nunca complicó las cosas, nunca me trató como otra cosa que no fuera la asistente personal más competente que había contratado jamás. 3 años en los que me dije a mí misma que la tensión entre nosotros era imaginaria, que el cosquilleo en el estómago cuando él pronunciaba mi nombre era solo nerviosismo, que los sueños que ocasionalmente tenía sobre esos ojos grises, oscureciéndose con algo más que ira, no significaban nada en absoluto. Una cita, dije, mirándole a los ojos con una calma que no sentía del todo. Tengo una cita. El cambio en Marius fue sutil, pero inconfundible. Sus hombros se tensaron ligeramente. Sus dedos, que habían estado tamborileando con un ritmo perezoso sobre el escritorio, se quedaron quietos. Su expresión siguió siendo neutra, pero algo brilló detrás de esos ojos grises. Algo oscuro y peligroso, y demasiado parecido a la posesión. Una cita, repitió, como si probara la palabra, encontrándola extraña en su lengua. Sí, me negué a dar más detalles, me negué a explicar o justificar. Tenía 25 años. Se me permitía tener una vida personal, aunque hubiera descuidado esa parte de mí misma durante 3 años mientras construía mi carrera.
al servicio de un hombre que exigía lealtad a través del miedo y el respeto en igual medida. Marius buscó algo en su escritorio, con movimientos controlados y precisos. Una pitillera de plata que había visto 1000 veces, pero que nunca le había visto abrir. Sacó un cigarrillo con dedos completamente firmes, se lo colocó entre los labios y sacó un mechero con la otra mano. No fumaba. En 3 años, nunca le había visto fumar. Guardaba los cigarrillos como un accesorio, una reliquia de la generación de su padre, algo con lo que entretener las manos durante las tensas negociaciones. La llama cobró vida, iluminando los ángulos marcados de su rostro, la mandíbula fuerte, la leve cicatriz que le recorría la ceja izquierda. Recuerdo de algún acto de violencia ocurrido hacía mucho tiempo. Aspiró lentamente, la brasa del cigarrillo brillando en la penumbra de la oficina, y luego exhaló una delgada columna de humo hacia el techo. ¿Quién es él? La pregunta surgió a través de ese humo, silenciosa y letal. Nadie. Sabías que eso era cierto. Marco era un arquitecto que había conocido en la inauguración de una galería el mes pasado. Alguien completamente ajeno al mundo de Marius, de envíos, territorios y fideicomisos cuidadosamente negociados. Alguien normal que hablaba de diseños de edificios y movimientos artísticos, en lugar de cómo pasar contrabando por las aduanas europeas. Alguien seguro. ¿Nombre? Dijo Marius, y no era una petición. Lo había previsto. La forma en que intentaría convertir esto en un interrogatorio para usar su autoridad y obtener información que yo no tenía la obligación de proporcionar. Eso no es relevante para mi empleo, señor Orov. El tratamiento formal sonó como una bofetada. Nunca lo llamé señor Orov, no después de los primeros 6 meses. Siempre había sido Marius. Esa pequeña intimidad que me había concedido sin ofrecerla explícitamente, la línea invisible que me separaba de todos los demás que trabajaban para él. Entrecerró ligeramente los ojos, reconociendo la distancia deliberada que estaba creando. Todo lo que te concierne es relevante para tu empleo, Bianca. Tu seguridad es mi responsabilidad. Cenaré en un restaurante del distrito de Chia, respondí, manteniendo la voz firme. Un lugar público, bien iluminado, con excelente seguridad. Llevaré mi teléfono. Si hay alguna emergencia, puedes localizarme. Eso no era lo que quería decir. Dio otra calada al cigarrillo, y el humo se enroscó a su alrededor como un ser vivo. Necesito saber con quién te ves. Necesito investigarlo. No, dije simplemente, no lo necesitas. La palabra quedó suspendida entre nosotros, un desafío que nunca antes había lanzado. En 3 años, nunca le había dicho que no a Marius Orov. Había negociado, sugerido alternativas, aportado diferentes perspectivas, pero nunca le había rechazado directamente hasta ahora. Algo cambió en su expresión, una grieta en la fachada de control que mantenía cuidadosamente. ¿Me estás diciendo que no? Estoy diciendo que mi vida personal es mía. Le corregí. Tú me empleas, Marius. No soy de tu propiedad. Entonces se puso de pie, con un movimiento tan repentino que me aceleró el pulso. A pesar de llevar años aprendiendo a interpretar sus estados de ánimo y a predecir sus reacciones, no se acercó a mí. En cambio, se dirigió a las ventanas dándome la espalda. Metió una mano en el bolsillo de sus pantalones negros a medida, mientras con la otra se llevaba el cigarrillo a los labios. La lluvia seguía golpeando el cristal y la ciudad se extendía bajo nosotros, una alfombra de luces que representaba su reino en todo menos en el nombre. Nápoles pertenecía a Marius Orlov, de una forma que no tenía nada que ver con la propiedad legal y todo que ver con el miedo y el respeto que inspiraba. 3 años, dijo, con una voz tan baja que casi no la oigo por culpa de la tormenta. Llevas 3 años trabajando para mí. Ni una sola vez has pedido tiempo libre. Ni una sola vez has mencionado que vieras a alguien. No he estado viendo a nadie, admití. Esto es nuevo. ¿Cómo de nuevo? Giró ligeramente la cabeza, no lo suficiente como para mirarme, solo lo justo para que pudiera ver su perfil contra el cristal salpicado por la lluvia. Llevamos hablando unas semanas. Mañana sería nuestra primera cita real. Marius dio otra calada al cigarrillo y la brasa brilló intensamente en el reflejo. ¿Y crees que este arquitecto, este Marco,
¿Puede darte lo que necesitas? El hecho de que supiera el nombre de Marco, a pesar de que yo no se lo había dicho, me produjo un escalofrío. Por supuesto que lo sabía. Marius Orlov se dedicaba a saberlo todo sobre todos los que estaban en su órbita. Y yo había estado en su órbita cercana durante 3 años. Creo que es un buen hombre, dije con cautela. Creo que se merece una oportunidad. ¿Un buen hombre? Marius se rió, sin humor alguno. ¿Y qué querría un buen hombre de alguien que trabaja para un monstruo? La conciencia de sí mismo que había en esa pregunta me impactó más de lo que esperaba. Tú no eres un monstruo. No. Entonces se giró, mirándome por fin de frente, y la expresión de su rostro era algo que nunca había visto antes. No era ira, ni el frío cálculo que mostraba a sus enemigos, sino algo crudo y casi vulnerable. Entonces, ¿qué soy, Bianca? ¿Qué ves cuando me miras? La pregunta me pareció una trampa, como si una sola palabra equivocada pudiera romper el delicado equilibrio que habíamos mantenido hasta ese momento. Pero ya había cruzado tantas líneas esa noche. ¿Qué más daba una más? Veo a un hombre que hace cosas difíciles para proteger lo que es suyo, dije en voz baja. Veo a alguien que cumple su palabra, que valora la lealtad, que ha construido algo extraordinario con su sola voluntad. Veo a mi jefe. ¿Tu jefe? Repitió, torciendo ligeramente la boca. Eso es todo. El aire entre nosotros se sentía cargado, eléctrico, peligroso. Estábamos al borde del precipicio, en el momento en que todo podía cambiar irrevocablemente. Podía mentir, podía mantener la distancia profesional que habíamos cultivado con tanto cuidado. O podía decir la verdad y afrontar las consecuencias que ello acarreara. Necesito tener una vida personal, Marius, dije en su lugar, eludiendo por completo la pregunta. Necesito ver si hay algo normal esperándome fuera de estas paredes. Me estudió durante un largo momento, con esos ojos grises buscando algo que no estaba segura de poder darle. Luego asintió una vez, con un movimiento brusco de la cabeza que denotaba más resignación que aceptación. Ve a tu cita, Bianca, dijo, volviéndose hacia la ventana. Hablaremos de los ajustes en tu horario por la mañana. Me sentí como si me despidieran, pero también como si me dieran un respiro. Me di la vuelta para marcharme, con la mano en el pomo de la puerta, cuando su voz me detuvo. Bianca. Me volví. Él seguía mirando hacia la ventana, el cigarrillo encendido entre sus dedos, olvidado. Ten cuidado, dijo en voz baja. El mundo fuera de estas paredes no es tan seguro como crees. Me fui sin responder porque no había nada que pudiera decir que no empeorara la situación. Mientras el ascensor descendía desde su oficina en el ático hasta el aparcamiento donde me esperaba mi coche, solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Mañana por la noche cenaría con Marco. Me reiría de sus historias sobre clientes difíciles y desastres arquitectónicos. Intentaría sentir algo, cualquier cosa, que se aproximara a la descarga eléctrica que sentía cada vez que Marius Orlov me miraba. Intentaría ser normal, pero mientras conducía por las calles empapadas de lluvia de Nápoles hacia el pequeño apartamento que había comprado con mi generoso sueldo, no podía quitarme de la cabeza la imagen de Marius de pie junto a esas ventanas, fumando un cigarrillo que no quería, contemplando la ciudad que le pertenecía. Y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que la cita del día siguiente se había convertido en algo mucho más complicado de lo que yo había previsto. La reunión matutina comenzó exactamente a las 8 en Linz, como todas las reuniones de Marius. La precisión era una religión en su mundo, y la impuntualidad era una blasfemia castigada con consecuencias que nadie quería afrontar 2 veces. Me senté en mi silla habitual, ligeramente detrás y a la derecha de la posición de Marius, a la cabecera de la mesa de conferencias, con mi tableta abierta en la agenda de la reunión que había preparado a las 5 de la mañana. Tras una noche inquieta de sábanas enredadas y pensamientos circulares sobre ojos grises y humo de cigarrillo. 6 hombres ocupaban los demás asientos, cada uno de ellos una pieza del imperio cuidadosamente construido por Marius. Dimitri, su jefe de seguridad, con una complexión como un muro de ladrillos y un rostro que sugería que la violencia era su lenguaje preferido. Alexe, que gestionaba las operaciones de envío y tenía unos rasgos tan anodinos que lo hacían fácil de olvidar,
Precisamente por eso era tan eficaz. Otros 4, cuyos roles había aprendido a seguir sin necesidad de presentación, gerentes territoriales y solucionadores, y los hombres que hacían desaparecer los problemas. El envío de Rotterdam pasa la aduana el viernes, decía Alexi, con los dedos entrelazados sobre la mesa frente a él. Nuestro contacto en la autoridad portuaria ha confirmado el calendario de inspecciones. Tendremos un margen de 4 horas. Marius escuchaba con la quietud de un depredador esperando para atacar, sin revelar nada con su expresión. Había llegado esa mañana con otro traje impecable, hoy gris carbón, con la misma camisa blanca abierta por el cuello. Había dejado de fingir que no me daba cuenta de cómo vestía. La cuidadosa atención al detalle que hacía que cada conjunto pareciera sencillo, aunque costara más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. ¿Y la conexión de Ámsterdam?, preguntó Marius. Sólida. La gente de Vanderburg está en su sitio. No se prevén complicaciones. Tomé notas en mi tableta, siguiendo la conversación, aunque nunca me habían pedido que grabara estas reuniones. Pero después de 3 años, había aprendido que mi valor no estaba solo en gestionar la agenda de Marius. Estaba en saberlo todo, en ser el repositorio de detalles que podría necesitar a las 3 de la madrugada. Cuando surgía alguna crisis y necesitaba actuar más rápido de lo que le permitía su memoria. La reunión avanzó según el orden del día con eficiencia mecánica. Se discutieron los territorios, se calcularon los tributos, se identificaron los problemas y se propusieron soluciones. Durante todo el proceso, Marius se mantuvo concentrado y presente, haciendo preguntas incisivas que revelaban la mente estratégica que se escondía detrás de los trajes caros y la violencia calculada. No me miró ni una sola vez. Eso debería haber sido normal. En las reuniones, Marius rara vez reconocía mi presencia, excepto cuando necesitaba la información que yo había recopilado. Pero hoy la naturaleza deliberada de su falta de atención se sentía pesada, intencionada, como si estuviera demostrando algo a sí mismo o a mí, o quizás a ambos. Hay una cosa más, dijo Dimitri, cuando la reunión llegaba a su fin. Su inglés tenía un acento más marcado que el de Marius, con consonantes duras y vocales acortadas. Hemos recibido consultas sobre Bianca. Mi atención se centró en él y mi pulso se aceleró. En 3 años, solo me habían mencionado una vez en estas reuniones, cuando Marius informó a su círculo más cercano de que yo era propiedad protegida y que cualquiera que me tocara acabaría hecho pedazos en el fondo de la bahía. La quietud de Marius adquirió una cualidad diferente, algo peligroso que se enroscaba bajo la superficie. ¿Qué tipo de preguntas? Nada serio, le aseguró Dimitri. Algunos de los hombres de Duca haciendo preguntas. ¿Quién es? ¿Qué hace si está disponible? Disponible, repitió Marius, bajando la voz hasta ese tono letal que había oído por teléfono la noche anterior. Explica esa palabra, Dimitri. Quieren saber si está bajo tu protección o si solo es una empleada. La mirada de Dimitri se posó en mí y luego volvió a Marius, el sobrino de Duca, Carlo. La vio en la ópera el mes pasado. Una vez presentados, recordé aquella noche. Marius necesitaba una acompañante para un evento benéfico, algo legítimo en lo que a parecer solo habría suscitado preguntas. Llevaba un vestido negro que costaba más que mi primer coche. Me senté a su lado en su palco privado e intenté no fijarme en cómo había posado su mano en mi espalda cuando llegamos, en la posesividad casual del gesto. Dile a Carlo Duca, dijo Marius, pronunciando cada palabra con precisión, que Bianca está bajo mi protección. Dile que cualquier hombre que se acerque a ella sin mi permiso explícito descubrirá exactamente lo que significa esa protección. ¿Queda claro, Crystal? Dimitri lo confirmó. Marius se levantó, dando por terminada la reunión. Los demás hombres salieron rápidamente, percibiendo la tensión en la sala con el instinto de supervivencia que les había mantenido con vida en este negocio. Solo Dimitri se quedó, intercambiando una mirada con Marius que no pude interpretar antes de marcharse también. Entonces nos quedamos solos en la sala de conferencias, con un silencio cargado de todo lo que no se había dicho. No hace falta que ahuyentes a todos los hombres que me miran.
dije en voz baja, cerrando mi tableta. No los estoy ahuyentando, dijo Marius, acercándose a la ventana como había hecho la noche anterior, como siempre hacía cuando las conversaciones se ponían difíciles. Estoy protegiendo mi inversión. ¿Eso es lo que soy? ¿Una inversión? No respondió. Su mirada se fijó en el horizonte de Nápoles. El sol de la mañana brillaba en la bahía a lo lejos, convirtiendo el agua en plata martillada. Tu cita de esta noche, dijo en su lugar. ¿Este marco ha sido investigado? ¿Por quién? Mantuve mi voz cuidadosamente neutral. ¿Por ti? Mi gente realizó una verificación de antecedentes. Es el procedimiento estándar para cualquiera que entre en mi círculo social más íntimo. Algo frío se deslizó por mi estómago. No soy tu círculo íntimo, Marius. Soy tu asistente y Marco no va a entrar en nada. Me va a llevar a cenar. Marco Santini, 32 años, arquitecto senior en Rossini Design Studio, recitó Marius como si leyera un expediente. Graduado en Polnico de Milano. Sus padres tienen un pequeño viñedo en la Toscana, sin antecedentes penales, sin deudas significativas, sin asociaciones problemáticas. Se volvió hacia mí con una expresión indescifrable. Es aburrido, Bianca. Completamente, totalmente aburrido. La ira ardió intensa y brillante en mi pecho. Lo has investigado. Investigo a todo el mundo. Esto es diferente. Me puse de pie, agarrando mi tableta como si fuera un escudo. Esto es mi vida personal. En mi mundo no hay vida personal, dijo Marius con tono seco. Solo hay lo que se puede usar en tu contra y lo que no. Marco Santini es una vulnerabilidad. Es un hombre normal que me ha invitado a cenar. Exacto, Marius apretó la mandíbula. Normal, seguro, todo lo que yo no soy. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de implicaciones que no estaba preparada para examinar. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se endureció. Tengo que contestar, dijo. Cambia la llamada de Atenas para esta tarde. Y Bianca esperó a que lo mirara a los ojos. Disfruta de la cena, pero mantén el teléfono encendido. Era una orden disfrazada de preocupación, y ambos lo sabíamos. El resto del día transcurrió en una confusión de llamadas y contratos, y los 1000 pequeños incendios que requerían mi atención constante. Me dediqué al trabajo con determinación, tratando de no pensar en el hecho de que Marius había investigado a Marco, que había catalogado toda mi vida como si fuera una amenaza potencial para el negocio, tratando de no pensar en por qué eso me enfadaba más que me asustaba. A las 5:30 me preparé para irme. Había traído una muda de ropa, un sencillo vestido azul que era elegante sin ser ostentoso, zapatos que no me harían pasar más de 2 horas cenando. Me retocé el maquillaje en el baño ejecutivo, estudiando mi reflejo con ojos críticos. Tenía un aspecto profesional, competente, nada que ver con el tipo de mujer que había pasado 3 años en la órbita de uno de los hombres más peligrosos de Nápoles sin perder completamente su identidad. Cuando salí, Marius me estaba esperando en mi oficina. Nunca había hecho eso antes, nunca había invadido mi espacio. Su oficina, la sala de conferencias, el ascensor privado, esos eran sus dominios. Pero mi oficina, con su escritorio ordenado, sus archivos organizados y la pequeña fotografía de mi madre que guardaba en el aparador, era mía. Hasta ahora. ¿Necesitas algo?, le pregunté, dejando mi bolso sobre el escritorio con deliberada calma. Sí. Se levantó de donde estaba apoyado contra mi escritorio y su altura se volvió de repente abrumadora en ese espacio más pequeño. Necesito que canceles tu cita. No, Bianca. Se acercó y percibí su aroma. Algo caro y con un aroma penetrante a cedro. No se trata de control, se está gestando una situación. La familia Duca está tomando medidas, poniendo a prueba los límites. No es seguro que salgas en público esta noche. Entonces, asígname seguridad. Replique. Dimitri puede seguirte a una distancia discreta, pero yo voy a ir. Algo brilló en sus ojos, frustración y enfado, y algo más que no supe identificar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante este arquitecto? Porque él me ve. Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas.
3 años de compostura cuidadosamente mantenida se resquebrajaron. Él ve a Bianca, no a la asistente de Marius Orlov, no a alguien que necesita protección, investigación o control. Solo a mí. Marius se quedó muy quieto. Yo te veo. No. Negué con la cabeza y agarré mi bolso. Tú ves un activo muy competente y muy útil, pero eso es todo lo que soy para ti. Intenté pasar junto a él, pero extendió la mano y me agarró la muñeca. No con fuerza suficiente como para hacerme daño, pero sí lo suficiente como para detenerme. El contacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi brazo. La misma descarga que siempre sentía cuando nos tocábamos accidentalmente, cuando me entregaba un expediente y nuestros dedos se rozaban, cuando me sujetaba después de que tropezara con los tacones en el mármol resbaladizo por la lluvia. Te equivocas, dijo con voz baja y áspera. Te equivocas mucho sobre lo que eres para mí. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Entonces dime lo que soy. Su pulgar recorrió mi pulso, sintiendo sin duda cómo latía aceleradamente bajo su tacto. Por un momento pensé que realmente lo diría, que realmente nombraría eso que vivía en el espacio entre nosotros. Luego me soltó, dio un paso atrás y su expresión se estremeció. Ve a tu cita, Bianca, pero llévate a Dimitri. Eso no es negociable. Era toda la admisión que iba a obtener. Asentí con la cabeza y me fui, con la muñeca aún ardiendo por su contacto. Dimitri siguió mi coche hasta el restaurante en un sedán sin distintivos, profesional y discreto. Marco ya estaba esperando en nuestra mesa cuando llegué, de pie para recibirme con una cálida sonrisa que no ocultaba más que un auténtico placer por verme. Era guapo, pero de una forma poco convencional. Cabello oscuro, bien cortado, ojos marrones amables, una risa fácil que brotaba con frecuencia mientras hablábamos de su proyecto actual, un centro cultural diseñado para tender un puente entre la Nápoles antigua y la nueva. Era todo lo que Marius no era, abierto, sencillo, seguro, y yo no sentía absolutamente nada. Oh, me reí con sus historias. Contribuí a la conversación. Mantuve la fachada perfecta de una mujer, disfrutando de una primera cita con un hombre agradable que representaba todo lo normal que había estado anhelando. Pero cuando su mano cubrió la mía al otro lado de la mesa, solo sentí que algo no encajaba. La ausencia de electricidad, la forma en que mi piel permanecía tranquila en lugar de cantar con conciencia. Esto debería haber funcionado. Marco era exactamente lo que necesitaba, lo que me había convencido a mí misma de que quería. Excepto que no podía dejar de pensar en los ojos grises y el humo del cigarrillo y la forma en que Marius había dicho, te equivocas sobre lo que eres para mí, como si las palabras le costaran algo precioso. Pareces distraída, observó Marco con delicadeza. ¿Va todo bien? Solo es el trabajo, mentí. Mi jefe es muy exigente con el negocio de importación y exportación. La sonrisa de Marco fue comprensiva. Me lo imagino. Mi primo trabaja en transporte marítimo. El estrés es increíble. Si supiera que mi jefe dirige un imperio construido sobre el miedo, que los hombres con los que programaba reuniones eran tan propensos a terminarlas con sangre como con apretones de manos, que yo había llegado a dominar el lenguaje de la violencia solo por estar cerca. ¿Marco seguiría aquí sentado sonriéndome si supiera la verdad? Mi teléfono vibró. Lo ignoré. Volvió a vibrar. Puedes mirarlo, dijo Marco. De verdad, no me importa. Saqué mi teléfono, esperando alguna crisis inventada, alguna excusa para que Marius me llamara para que volviera. En cambio, solo había un mensaje de texto. La situación con Duca se ha agravado. Dimitri está contigo. Quédate en lugares públicos. Yo me encargo. Nada sobre volver, nada que exigiera mi presencia. Solo que él se encargaría, que estaba protegida, que debía continuar con mi cita. ¿Todo bien?, preguntó Marco. Bien, logré responder. Solo mi jefe confirmando algo. Terminamos la cena. Marco me acompañó a mi coche como un caballero, me preguntó si podríamos volver a vernos y aceptó mi respuesta evasiva con elegancia. No intentó besarme y se lo agradecí.
Dimitri me siguió a casa y esperó a que entrara en mi edificio antes de marcharse. Subí las escaleras hasta mi apartamento, agotada, confundida y enfadada conmigo misma por haber arruinado lo que debería haber sido una velada perfectamente agradable, pasando todo el tiempo pensando en un hombre para el que trabajaba, que me veía como una propiedad que proteger, que nunca me ofrecería nada parecido a la normalidad. Mi teléfono sonó mientras abría la puerta. «Marius, ¿estás en casa?», preguntó sin preámbulos. «Sí, bien». Una pausa. «¿Qué tal la cena?». La pregunta no debería haberme sorprendido, pero lo hizo. «Bien». Marco fue muy amable. «Bien». La palabra sonó amarga en su boca. «¿Volverás a verlo?». Debería haber dicho que sí. Debería haber forzado esta cosa que fuera lo que fuera entre nosotros, a entrar en la caja donde pertenecía. Jefe y empleada, nada más. «No lo sé», admití en su lugar. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todo lo que no estábamos diciendo. «Buenas noches, Bianca», dijo Marius finalmente. «Buenas noches». Colgué y me apoyé contra la puerta, cerrando los ojos. 3 años de distancia cuidadosa y profesional, de mantener límites, de fingir que era inmune al carisma peligroso y particular de Marius Orlov, y una cita con un hombre agradable y normal lo había destrozado todo. Porque la verdad que había estado evitando se había vuelto dolorosamente clara de repente. No quería a alguien agradable. No quería a alguien normal. Quería al hombre que encendía cigarrillos que no fumaba, que investigaba posibles amenazas con una eficiencia despiadada, que me miraba como si fuera algo precioso, peligroso y absolutamente irreemplazable. Quería a Marius, y eso iba a destruirlo todo. Las 2 semanas siguientes fueron una clase magistral de guerra psicológica. Aunque Marius nunca disparó ni un solo tiro, empezó con pequeñas cosas. Una reunión que se alargó, haciéndome perder mi almuerzo con Marco. Un viaje urgente a Roma que se materializó de la noche a la mañana, requiriendo mi presencia durante 3 días seguidos. Una cena con clientes en la que Marius me necesitaba a su lado. Encantaba a los socios visitantes con mi inglés perfecto y mi sonrisa fácil, mientras él hacía negocios en esa peculiar mezcla de ruso, italiano y frases cuidadosamente codificadas que significaban cosas sobre las que había aprendido a no preguntar. Cada vez se disculpaba, cada vez alegaba que era necesario, cada vez reprogramaba con Marco, cuya paciencia se agotaba con cada aplazamiento. «Tu jefe parece necesitarte en momentos muy inoportunos». Marco lo observó por teléfono después de que cancelara nuestro tercer intento de segunda cita. Su tono seguía siendo agradable, pero percibí cierta tensión en él. «Es un trabajo exigente», respondí, mirando el expediente que Marius había dejado en mi escritorio hacía una hora. El que sin duda podría haber esperado hasta el lunes, pero que de alguna manera requería mi atención inmediata un viernes por la noche. «Quizás demasiado exigente», sugirió Marco con delicadeza. «Bianca, me gustas. Me gustaría conocerte mejor, pero empiezo a sentir que estoy compitiendo con tu carrera, y esa es una competición que no puedo ganar». Me estaba dando una salida. Me di cuenta de que era una salida elegante de algo que nunca había llegado a despegar. Debería haberla aprovechado. Debería haberle dejado marchar con dignidad intacta para ambos. «Dame una oportunidad más». En lugar de eso me oí decir, «Mañana por la noche lo haré funcionar». Después de colgar, entré en la oficina de Marius sin llamar. Levantó la vista del contrato que estaba revisando y arqueó una ceja ante mi entrada sin previo aviso. «Mañana por la noche me voy a tomar libre», anuncié. «Ninguna emergencia, ninguna reunión urgente, ningún viaje de última hora. Voy a salir y voy a apagar mi teléfono del trabajo». Algo peligroso brilló en sus ojos. «No es aconsejable dada la situación actual con Duca». «La situación con Duca lleva 2 semanas así», le respondí. «Es curioso cómo solo se recrudece cuando tengo planes. ¿Crees que estoy inventando crisis para mantenerte aquí?». Su voz era engañosamente suave. «Creo que se te da muy bien encontrar razones por las que soy indispensable en momentos inoportunos». Marius dejó el bolígrafo con cuidado. «Eres indispensable, Bianca, en todo momento». La confesión quedó suspendida entre nosotros,
con más significado del que él estaba dispuesto a expresar abiertamente. Pero yo ya estaba harta de insinuaciones y subtextos, harta de este baile que llevábamos 3 años interpretando. Entonces contrata a otro asistente, dije en voz baja, porque yo no puedo seguir haciendo esto. ¿Haciendo qué? Existiendo en este espacio en el que soy demasiado importante para marcharme, pero no lo suficientemente importante como para que sea sincero sobre el motivo. Se levantó y rodeó su escritorio con esa gracia depredadora que había visto intimidar a gente mejor que yo. ¿Quieres sinceridad, Bianca? Bien, no quiero que veas a Marco Santini, no quiero que veas a nadie. La idea de que las manos de otro hombre te toquen me da ganas de cometer actos violentos que sorprenderían incluso a Dimitri. ¿Es eso lo suficientemente sincero? Se me cortó la respiración. 3 años preguntándome, dudando de cada mirada y cada roce accidental, y finalmente lo había dicho. Había admitido lo que yo sospechaba, pero nunca me había atrevido a confirmar. Entonces, ¿por qué?, le pregunté. ¿Por qué me dejaste ir a esa primera cita? ¿Por qué no me lo dijiste hace 2 semanas? Porque te mereces algo mejor que esto, dijo señalándose a sí mismo en su oficina, al imperio construido sobre el miedo y el dinero manchado de sangre que nos rodeaba. Te mereces a Marco, con sus sueños arquitectónicos, su familia normal y su vida segura y aburrida. Te mereces algo bueno, Bianca, y yo soy lo más alejado de algo bueno que existe. Esa decisión no te corresponde a ti, le respondí. Lo que me merezco, lo que quiero son decisiones mías, no tuyas. ¿De verdad? Se acercó, lo suficiente como para que pudiera ver las canas en su cabello oscuro, las finas líneas alrededor de sus ojos que delataban noches de insomnio y decisiones imposibles. Porque desde mi punto de vista, has pasado 3 años trabajando para mí, aprendiendo mi negocio, convirtiéndote en cómplice de todo lo que hago. ¿Crees que Marco Santini te querría si supiera la verdad? Si supiera de los envíos que programas, las reuniones que organizas, los problemas que me ayudas a resolver. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Estás tratando de hacerme sentir culpable por hacer mi trabajo. Estoy tratando de hacerte entender que hace mucho tiempo cruzaste una línea y que no hay vuelta atrás a la normalidad. En realidad, no. Puedes fingir con hombres como Marco, pero al final verán en lo que te has convertido, en lo que yo te he convertido. La ira se encendió como el fuego. Tú no me has convertido en nada. Elegí este trabajo sabiendo exactamente en lo que me metía. Elegí quedarme cada día durante 3 años. No puedes apropiarte de mis decisiones solo porque te da miedo admitir lo que realmente quieres. Lo que yo quiero. Su risa fue áspera. Quiero cosas a las que no tengo derecho. Bianca, te deseo de una forma que no tiene nada que ver con tus excepcionales habilidades organizativas. Quiero ser yo quien te lleve a cenar, quien te ponga la mano en la espalda, quien te acompañe hasta la puerta. Quiero arruinarte para todos los demás hombres que piensen que tienen alguna oportunidad. La cruda confesión me dejó sin aliento. Marius, pero no puedo, continuó, bajando la voz. Porque tenías razón cuando te llamaste a ti misma un activo. Eres la única persona de mi organización que no me teme, que me habla como si fuera un ser humano en lugar de un monstruo. Si cruzo esa línea, si hago realidad lo que ambos sabemos que queremos, lo perderé. Te perderé de una forma u otra. Y soy lo suficientemente egoísta, lo suficientemente monstruoso como para preferir mantenerte a distancia antes que no tenerte en absoluto. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, cruda, honesta y absolutamente devastadora. 3 años de tensión destilados en 30 segundos de verdad. ¿Así que eso es todo?, pregunté, con una voz apenas superior a un susurro. Simplemente fingimos que esta conversación nunca ha tenido lugar. Volvemos a la distancia profesional y a los límites cuidadosamente mantenidos. Eso sería lo más sensato, asintió él, pero no se alejó. No volvió a poner esa distancia entre nosotros. Estoy cansada de lo sensato, admití. Estoy cansada de lo seguro. Fui a esa cita con Marco, esperando sentir algo, cualquier cosa que tuviera sentido. En cambio,
Pasé toda la noche deseando que fueras tú. Marius cerró los ojos y apretó la mandíbula. No, no qué. No digas la verdad. Tú exigiste honestidad, Marius. Aquí la tienes. No quiero lo agradable. No quiero lo normal. Te quiero a ti, con todas tus peligrosas complicaciones y tu imposible ambigüedad moral. Te he querido durante más tiempo del que estoy dispuesta a admitir. Cuando abrió los ojos, el gris se había oscurecido hasta convertirse en algo fundido. No sabes lo que estás pidiendo, entonces muéstrame. Era un desafío y una invitación. Deja de tomar decisiones por mí. Deja de protegerme de ti mismo. O reclamas lo que quieres o me dejas ir a buscar a alguien que lo haga. El músculo de su mandíbula se tensó. Durante un largo momento, se limitó a mirarme fijamente y pude ver la guerra que se libraba detrás de esos sus ojos grises. El control contra el deseo, la sabiduría contra la necesidad. Entonces sonó su teléfono, rompiendo el momento. Respondió automáticamente, sin apartar la mirada de mi rostro mientras escuchaba a quien quiera que estuviera al otro lado. Encárgate tú, dijo con sinceridad. Esta noche no estoy disponible. Terminó la llamada y dejó el teléfono sobre su escritorio. ¿Querías sinceridad? Aquí tienes más. Mañana por la noche no irás a ningún sitio con Marco Santini. Cenarás conmigo. ¿Es una orden? Pregunté, con el pulso acelerado. Es una petición, dijo. Espero que la aceptes. Y si no lo hago, su sonrisa era peligrosa, depredadora. Entonces sabotearé tu cita tan a fondo que Marco pensará que eres una catástrofe que ha evitado por los pelos. Pero eso ya lo sabías, ¿no? A pesar de todo, me reí. Eres horrible. Soy posesivo, corrigió. Hay una diferencia. Entonces, ¿qué vas a hacer, Bianca? ¿Cenar con un arquitecto que te ve como una chica agradable con la que le gustaría salir? ¿O cenar con un monstruo que te ve como lo único en su mundo que vale la pena proteger? Dicho así, no había duda. Tendré que llamar a Marco. Usa tu teléfono personal, respondió Marius. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo estaré aquí. Hice la llamada desde mi oficina y le expliqué a Marco, con la mayor delicadeza posible, que no creía que esto fuera a funcionar, que mi vida era más complicada de lo que le había hecho creer. Se mostró comprensivo, aunque decepcionado, y me sentí culpable por hacerle perder el tiempo. Pero no sentí remordimientos. Cuando volví a la oficina de Marius, él estaba de pie junto a la ventana, iluminado por la luz del sol poniente. Se giró cuando entré, con una pregunta en los ojos. Mañana por la noche, dije. ¿A qué hora? La sonrisa que se dibujó en su rostro era sincera, transformando sus rasgos austeros en algo casi juvenil. A las 7, te recogeré. Sé dónde vives, le señalé. Esto es una cita, Bianca. Eso significa que vendré a tu puerta como una persona civilizada, aunque ambos sepamos que soy todo lo contrario. Algo cálido floreció en mi pecho. De acuerdo. A las 7. Me di la vuelta para marcharme, pero su voz me detuvo. Bianca, ponte algo bonito. Quiero que todos los que nos vean sepan que estás conmigo por elección, no por obligación. Como si alguien pudiera estar con Marius Orlov por obligación. Como si no fuera el tipo de hombre por el que las mujeres se sentían atraídas a pesar de todas las advertencias, todas las señales de alarma, todas las razones lógicas para huir. Esa noche, me quedé de pie frente a mi armario, pasando las manos por los vestidos que había acumulado durante 3 años asistiendo a eventos al lado de Marius. Cada uno era un recuerdo, el azul de la ópera donde Carlo Duca se fijó en mí por primera vez, el negro de una gala benéfica donde la mano de Marius en mi espalda había quemado la tela, el plateado de una celebración de Año Nuevo donde nos habíamos quedado en su terraza a medianoche, sin llegar a tocarnos, viendo los fuegos artificiales explotar sobre la bahía. Elegí el rojo, un escarlata intenso que se ceñía a mis curvas y declaraba mis intenciones, que ya no iba a ocultar. Si iba a hacerlo, si iba a cruzar esa línea con Marius Orlov, lo haría con los ojos bien abiertos, sabiendo exactamente qué tipo de hombre estaba eligiendo. Uno peligroso, posesivo, un hombre que había construido imperios sobre el miedo
y los mantenía con una eficiencia despiadada, pero también un hombre que me había protegido durante 3 años, que valoraba mi competencia, que me miraba como si fuera preciosa, irreemplazable y absolutamente necesaria. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Duerme bien, Bianca. Mañana todo cambiará. Me quedé mirando esas palabras durante un largo rato antes de responder. Lo sé, cuento con ello. Su respuesta llegó inmediatamente. No hay vuelta atrás después de mañana. ¿Lo entiendes? No quiero volver atrás, escribí. Quiero seguir adelante contigo. Los 3 puntos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. Por fin. Entonces, mañana serás completamente mía. No más reservas. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber reconocido la afirmación posesiva por lo que era. Un hombre que pensaba en términos de propiedad y control. En cambio, sentí algo parecido al alivio, porque durante 3 años me había estado conteniendo, fingiendo, manteniendo una distancia prudente de algo que quería consumirnos a ambos. Mañana dejaríamos de fingir. Mañana veríamos si lo que habíamos construido a base de miradas furtivas y palabras cuidadosas podía sobrevivir a la cruda luz de la realidad. Mañana descubriría si elegir a Marius Orlov había sido lo más valiente que había hecho nunca o el error más catastrófico de mi vida. En cualquier caso, no habría vuelta atrás. El vestido escarlata me quedaba como un guante y era toda una promesa. La tela se movía como el agua mientras me giraba ante el espejo de mi dormitorio. Había pasado una hora peinándome y otra maquillándome, con un resultado que parecía natural, pero que había requerido una precisión quirúrgica. Me temblaban ligeramente las manos mientras me ponía los pendientes de diamantes que me había comprado las navidades anteriores, un pequeño lujo que me permitía mi generoso sueldo. Mi teléfono marcaba las 6:47. Marius nunca llegaba tarde. En 3 años, nunca había visto que fuera otra cosa que implacablemente puntual. A las 6:50 sonó el timbre. Respiré hondo, me miré en el espejo y abrí la puerta. Marius estaba en el pasillo, vestido con un traje negro hecho a medida según sus especificaciones exactas, sin corbata, con el color de su camisa blanca revelando el hueco de su garganta. Tenía el pelo ligeramente húmedo, como si se hubiera duchado recientemente, y olía a cedro y a algo más oscuro, más primitivo. Sus ojos me recorrieron lentamente, fijándose en cada detalle, desde mis tacones hasta mi peinado cuidadosamente arreglado. Cuando su mirada finalmente se encontró con la mía, el gris se había oscurecido hasta convertirse en algo fundido. «Estás preciosa», dijo simplemente. «Pero eso ya lo sabías». «Tú tampoco estás nada mal», respondí, cogiendo mi bolso de mano de la mesa junto a la puerta. «No estoy nada mal», dijo con una sonrisa. «Lo aceptaré». Me ofreció su brazo, un gesto sorprendentemente anticuado para un hombre que solía dar órdenes en lugar de pedir. ¿Vamos? Dimitri esperaba junto a un elegante coche negro que había visto cientos de veces, aunque nunca como pasajera. Abrió la puerta trasera sin decir nada, con una expresión cuidadosamente neutra, a pesar de que acababa de ver a su jefe recoger a su asistente para lo que claramente no era una cena de negocios. El trayecto hasta el centro de la ciudad fue tranquilo, cargado de expectación. La mano de Marius descansaba sobre el asiento entre nosotros, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor sin contacto real. Ninguno de los dos se atrevió a cerrar esa última pulgada de distancia, ambos conscientes de que una vez que empezáramos a tocarnos, parar sería exponencialmente más difícil. ¿A dónde vamos?, pregunté, observando cómo Nápoles se deslizaba por las ventanas tintadas. «A Villa Romana», respondió. «Es mía». Por supuesto que lo era. Marius era dueño de la mitad de los establecimientos de lujo de Nápoles, ya fuera directamente o a través de sociedades ficticias. Así era como mantenía su imperio, negocios legítimos que servían de tapadera para operaciones menos legítimas. El restaurante estaba escondido en un monasterio reconvertido en el casco antiguo. Todo era piedra antigua y techos altos, con modernas reformas que habían costado una fortuna. El maître saludó a Marius por su nombre, con absoluta deferencia, y nos condujo a través del comedor principal
hasta una terraza privada con vistas a la bahía. Las velas parpadeaban en una mesa preparada para dos, y la luz dorada suavizaba los contornos del mundo hasta que parecía que existíamos en un universo paralelo, separado de todo lo demás. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos ámbar y rosa, y el agua reflejaba los colores como un espejo. «Tú has organizado todo esto», le dije, contemplando las rosas en un jarrón de cristal, el champán enfriándose en una cubitera de plata, la forma en que la mesa estaba colocada para ofrecer unas vistas perfectas, tanto de la puesta de sol como el uno al otro. «Quería que fuera perfecto», admitió, apartando mi silla. «Te mereces lo perfecto, Bianca, incluso de un hombre que es todo lo contrario». Ya me había dicho antes que se consideraba demasiado imperfecto para mí. Empezaba a comprender que era una creencia genuina y no falsa modestia. Un camarero apareció con los menús y luego se retiró con discreción profesional. Marius sirvió el champán, cuyas burbujas subían en copas de cristal que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. «Por la honestidad», dijo, levantando su copa. «Por las decisiones terribles», respondí, y él se rió, con una risa genuina y sorprendentemente cálida. Chocamos las copas. El cristal cantó y bebimos un sorbo. El champán era perfecto, como no podía ser de otra manera. Marius Orlov no hacía nada a medias. «Necesito que entiendas algo», dijo, dejando su copa sobre la mesa. «Antes de que sigamos adelante, antes de que esto se convierta en lo que ambos sabemos que se va a convertir. Mi vida es complicada de formas que tú solo has vislumbrado. Has visto la superficie, las reuniones y las negociaciones, pero hay profundidades que te he ocultado deliberadamente. Para protegerme, supongo, para protegernos a los dos». Se reclinó en su asiento, con expresión seria. «En el momento en que dejes de ser mi asistente, te convertirás en un objetivo. Mis enemigos te verán como una debilidad que pueden explotar. Mis aliados se preguntarán si tu influencia sobre mí te convierte en una amenaza para sus intereses. Todo cambia, Bianca. Todo. Lo sé», dije en voz baja. «Lo sé desde el momento en que admitiste lo que querías. No es una decisión que esté tomando a la ligera, Marius. ¿No es así?» Su mirada era intensa. «Crees que sabes a lo que te estás comprometiendo, pero saberlo intelectualmente y experimentar la realidad son cosas muy diferentes. Una vez que crucemos esta línea, seré posesivo de una manera que te ahogará. Exigiré una lealtad que va más allá del empleo. Esperaré que me elijas por encima de la seguridad, por encima de la comodidad, por encima de cualquier instinto racional que te diga que huyas». «¿Estás intentando disuadirme?», pregunté con verdadera curiosidad. «Estoy intentando darte una última oportunidad para que te marches», respondió. «Porque una vez que seas mía, Bianca, no te dejaré marchar. Ni por Marco Santini, ni por la fantasía de una vida normal, ni por nada. Tienes que saberlo antes de tomar esta decisión». Dejé mi copa de champán y lo miré fijamente a los ojos. «Llevo 3 años observándote, aprendiendo cómo piensas, entendiendo cómo funciona tu mundo. No soy ingenua sobre lo que significa estar contigo, pero tampoco le tengo miedo». «Deberías tenerlo», dijo en voz baja. «Yo le tengo miedo, y yo soy el monstruo en esta situación. Deja de llamarte así. Te he dicho que no eres un monstruo. Eres un hombre que hace cosas difíciles en un mundo imposible». Hay una diferencia, algo cambió en su expresión. La vulnerabilidad rompió el cuidadoso control. «Tú me ves de forma diferente a como me ven los demás, quizás porque soy la única persona a la que dejas acercarse lo suficiente como para verte», le respondí. «Todos los demás ven la actuación. Yo veo la verdad». «No toda», admitió. «Hay cosas que te he ocultado, cosas que es mejor que no sepas. Entonces guárdatelas», le dije. «No te pido que descargues tu alma, Marius. Solo te pido que dejes de fingir que no quieres esto. Quéreme». Se quedó callado durante un largo rato, tamborileando con los dedos ese ritmo familiar sobre la mesa. Luego se levantó y se acercó a mí con esa gracia fluida que había visto intimidar a rivales y encantar a políticos. Me tendió la mano. «Baila conmigo.
No había música, pero le cogí la mano de todos modos y dejé que me levantara de la silla. Me rodeó la cintura con el brazo, firme y posesivo, mientras con la otra mano me sujetaba la suya contra su pecho. Nos balanceamos lentamente a la luz de las velas. El único sonido era el murmullo lejano de la ciudad y el romper de las olas contra la piedra antigua. He deseado esto durante más tiempo del que estoy dispuesto a admitir, dijo contra mi cabello. Te quería en mis brazos, en mi vida, en mi cama. Me dije a mí mismo que era imposible, que mantenerte a distancia nos protegía a los dos. Pero la verdad es que me estaba protegiendo a mí mismo de este sentimiento, de cómo has conquistado por completo cada parte de mi vida. Incliné la cabeza hacia atrás para mirarlo. Y ahora ya no voy a seguir fingiendo. Su pulgar recorrió mi pómulo. El contacto fue tan suave que me dejó sin aliento. Ahora voy a reclamar lo que quiero, al diablo con las consecuencias. Palabras atrevidas, murmuré. Soy un hombre audaz. Su boca se curvó. ¿O no te has dado cuenta? Me he dado cuenta. Me he dado cuenta de todo lo relacionado con él. He catalogado cada detalle a lo largo de 3 años de proximidad forzada. La forma en que tomaba el café, la cicatriz en su ceja izquierda, la ligera pausa antes de tomar decisiones que alterarían vidas, la inesperada delicadeza de sus manos cuando pensaba que nadie le observaba. Dime lo que estás pensando, ordenó suavemente. Que he estado medio enamorada de ti durante 2 años, admití, y completamente enamorada de ti durante los últimos 6 meses. Que cada cita que intentaba concertar con Marco era una huida de algo que sabía que lo cambiaría todo. Que estoy cansada de huir. Su agarre sobre mí se hizo más fuerte. Repite eso. ¿Qué parte? La parte del amor, dijo con voz ronca. Repítelo. Te amo, dije claramente. Te amo. Y sé que probablemente sea lo más peligroso que podría admitir ante un hombre como tú, pero ya no voy a seguir ocultándolo. Ya no voy a seguir fingiendo que lo que siento es menos que completo y absoluto. Algo en él se rompió. Lo vi suceder. Observé cómo se desmoronaba su cuidadoso control mientras me atraía hacia él. Su frente se posó contra la mía. Bianca, susurró. Mi Bianca, ¿tienes idea de lo que acabas de darme? ¿Del poder que me has entregado? Sé exactamente lo que te he dado, respondí. Lo mismo que tú estás a punto de darme. Su risa era temblorosa. ¿Crees que estoy a punto de confesar mis sentimientos como un chico enamorado? Creo que ya lo has hecho, dije. En cada mensaje, en cada crisis inventada para mantenerme cerca, en cada momento de celos que intentaste disfrazar de protección. Me amas, Marius Orlov. Solo te da miedo decirlo en voz alta. Miedo, admitió, porque los hombres como yo no podemos conservar las cosas que amamos. Las destruimos, las perdemos o vemos cómo las destruyen. He pasado 3 años intentando no amarte y no ha funcionado. Estás en mi sangre, Bianca. Eres lo primero en lo que pienso cuando me despierto y lo último antes de dormir. Estás en cada decisión que tomo, en cada riesgo que calculo. Has sido mía durante tanto tiempo que no recuerdo cómo era antes. Entonces dilo. Le desafié con 3 palabras si lo sentías de verdad. Levantó las manos para acariciar mi cara, inclinándola hacia arriba para que no tuviera más remedio que sostener su mirada. Te amo, dijo, cada palabra deliberada y esperada. Te amo con todo lo que tengo, con todo lo que soy, incluso con las partes de mí que están rotas y son peligrosas y completamente inadecuadas para merecer algo tan bueno como tú. Te amo, y eso nunca va a cambiar. El beso, cuando llegó, se sintió inevitable. Su boca sobre la mía era apasionada y desesperada. 3 años de moderación se hicieron añicos en un instante. Le devolví el beso con igual fervor. Mis manos se aferraron a su chaqueta, atrayéndolo hacia mí. Sabía a champán y a promesas, a poder apenas controlado y a deseo al que se le había dado permiso para respirar por fin. Sus manos se deslizaron entre mi cabello, arruinando mi cuidadoso peinado, y no me importó. Nada importaba excepto eso. Los dos finalmente admitiendo lo que habíamos estado evitando durante años. Cuando finalmente nos separamos,
ambos respirando con dificultad. Sus ojos se habían oscurecido como nubes de tormenta. «Nos vamos», dijo con voz áspera. «Pero no hemos comido», señalé sin aliento. «No me importa». Sus manos seguían en mi cabello, su frente presionada contra la mía. «Te necesito a solas, Bianca. Te necesito en mi cama, en mi espacio, sin más barreras entre nosotros. He esperado 3 años. No voy a esperar ni un minuto más». Sentí un calor en el estómago ante el deseo crudo de su voz. «Entonces llévame a casa». «A mi casa», corrigió. «Esta noche vendrás a mi casa y todas las noches a partir de ahora». Era posesivo y presuntuoso, y absolutamente Marius, y lo amaba por ello. «Sí», acepté. «Llévame a casa». El ático de Marius era un ejemplo de lujo controlado. Todas las líneas limpias y los materiales caros dispuestos con la precisión de un hombre que valoraba el orden y el caos. Había estado allí innumerables veces por trabajo, pero nunca así. Nunca como alguien que cruzaba el umbral de su espacio personal en lugar de su ámbito profesional. La puerta se cerró detrás de nosotros con un suave clic que pareció resonar en el repentino silencio. Nos quedamos en el vestíbulo, con la ciudad extendiéndose a nuestros pies a través de los ventanales, sin que ninguno de los dos estuviera del todo preparado para dar el paso definitivo que lo cambiaría todo irrevocablemente. «¿Te has arrepentido?», preguntó Marius, con voz baja y cautelosa. «Nada», respondí con sinceridad, demasiadas como para contarlas. Me acarició la mejilla con la mano, trazando con el pulgar la línea de mi mandíbula, pero ninguna de ellas importa más que tenerte aquí. Me besó de nuevo, esta vez más despacio, con menos desesperación y más descubrimiento. Sus manos recorrieron mi cintura, mis caderas, la curva de mi columna a través de la tela escarlata. Aprendí la forma de su cuerpo a través de la costosa lana, la dureza de sus músculos bajo la ropa elegante, la forma en que se le cortó la respiración cuando mis dedos encontraron los botones de su camisa. «El dormitorio», murmuró contra mi boca. «A menos que quieras que nuestra primera vez sea contra esta pared». «He esperado 3 años», dije, desabrochando el primer botón. «Puedo esperar 30 segundos más». Su risa fue áspera cuando me levantó en brazos y me llevó a través de su apartamento hasta un dormitorio dominado por una enorme cama. Me dejó en el suelo con suavidad, con las manos ya buscando la cremallera de mi vestido. «Déjame a mí», le dije deteniéndole. «Quiero que mires». Algo primitivo brilló en sus ojos, pero dio un paso atrás, dejándome espacio. Me giré, mostrándole la espalda para que pudiera ver la cremallera que iba desde la nuca hasta el coxis. Sus dedos fueron sorprendentemente suaves al bajarla, sus nudillos rozando mi piel, mientras revelaba centímetro a centímetro de carne desnuda. El vestido se deslizó hasta mis pies, dejándome solo con la lencería que había elegido específicamente para esta noche. Encaje negro que había costado una fortuna y que valía cada centavo por la forma en que Marius me miraba ahora. «Dios, Bianca», susurró, «¿me vas a matar?» «Todavía no», respondí, acercándome a él. «Primero tengo planes para ti». Lo que siguió fue calor y descubrimiento. 3 años de deseo reprimido, al que por fin se le daba permiso para respirar. Marius era tan dominante en la cama como en las salas de juntas, pero también sorprendentemente gentil, aprendiendo lo que me hacía jadear, lo que me hacía arquearme ante su tacto, lo que hacía que mi nombre saliera de sus labios como una plegaria. Después, yacimos enredados en sábanas que probablemente costaban más que mi coche, con mi cabeza sobre su pecho y sus dedos trazando patrones ociosos en mi hombro. «Quédate», dijo en la oscuridad. «No voy a ir a ninguna parte». Se lo aseguré. «No, me refiero a para siempre». Se movió para poder mirarme. «Ven a vivir conmigo. Quédate conmigo por completo. No solo cuando te convenga o después del trabajo. Te quiero en mi vida, Bianca. Por completo». Me incorporé apoyándome en un codo y estudié su rostro a la tenue luz que se filtraba por las ventanas. «Es un gran paso. Soy consciente». Levantó la mano para apartarme el pelo detrás de la oreja.
También soy consciente de que no tengo derecho a pedírtelo, que es demasiado pronto, que te mereces tiempo para adaptarte a esta nueva realidad. Pero nunca he sido paciente y no voy a empezar a hacerlo ahora. Te quiero aquí todas las noches, todas las mañanas. No más espacios separados, no más distancia, solo nosotros. Una parte de mí reconoció que se trataba del control posesivo sobre el que me había advertido, pero otra parte, la parte que se había enamorado de él a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo, entendió lo que realmente estaba pidiendo. No era posesión, sino compromiso. No era sumisión, sino una relación de pareja de la única forma en que Marius Orov sabía construirla. De acuerdo, dije, y él parpadeó. De acuerdo, me mudaré, aclaré, con una condición. El cansancio se apoderó de su expresión. ¿Qué condición? Me quedo con mi apartamento, dije con firmeza. No porque tenga pensado huir, sino porque necesito saber que tengo un lugar que es mío si alguna vez necesito espacio. Necesito esa seguridad, Marius. Esa red de seguridad. Esperé a que discutiera, a que exigiera una rendición absoluta a sus condiciones. En cambio, asintió lentamente. Me parece justo, aceptó, aunque haré todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que nunca quieras utilizarlo. Cuento con ello, respondí, recostándome contra su pecho. Nos quedamos en silencio durante un largo rato, la intimidad del silencio hablando más alto que las palabras. Entonces, el teléfono de Marius vibró en la mesita de noche, rompiendo la paz. Lo cogió automáticamente. Los viejos hábitos nunca mueren, incluso después de haber conseguido por fin lo que quería. Observé cómo cambiaba su expresión al leer el mensaje. La concentración profesional sustituyó a la satisfacción postcoital. ¿Algún problema?, pregunté. Es posible. Dejó el teléfono, pero pude ver que su mente ya estaba pasando a modo estratégico. El envío de Ámsterdam. Ha habido una complicación. Había aprendido lo suficiente sobre su negocio como para leer entre líneas. Una complicación significaba que alguien lo había traicionado o había intentado quitarle lo que era suyo. En cualquier caso, requería su atención. ¿Tienes que irte?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Esta noche no, dijo, acercándome a él. Esta noche, tú eres más importante que los negocios. Dimitri puede encargarse de la evaluación inicial. Yo me ocuparé de ello por la mañana. El hecho de que me eligiera a mí antes que al trabajo, antes que al imperio que había construido y mantenido con una eficiencia despiadada, decía más que cualquier declaración. Marius Orov no delegaba asuntos importantes. No confiaba en nadie más para manejar las crisis, excepto, aparentemente, cuando la alternativa era salir de mi cama. Dime algo, dije, trazando la cicatriz en sus costillas que había descubierto antes. ¿Cuánto tiempo llevas enamorado de mí? Su mano se detuvo en mi cabello. ¿Quieres la verdad? Siempre. Desde la noche en que viniste a verme, 6 meses después de empezar a trabajar, dijo en voz baja. Habías estado lidiando con las facturas médicas de tu madre y yo había organizado su tratamiento. Viniste a mi oficina para darme las gracias y estabas llorando. No eran lágrimas dramáticas, solo una tristeza silenciosa por lo que no podías arreglar por ti mismo. Y me miraste como si hubieras salvado el mundo en lugar de simplemente hacer unas cuantas llamadas telefónicas. Recordé aquella noche, recordé la abrumadora gratitud que sentí, la sorpresa de que aquel hombre peligroso mostrara una amabilidad tan inesperada. En ese momento te convertiste en alguien real para mí, continuó. No solo competente, no solo útil, sino real, humana, alguien que sentía las cosas profundamente y trataba de ocultarlo tras su profesionalidad. Quería proteger esa sensibilidad, al tiempo que quería poseerla por completo. Posesor, murmuré en exceso, y él asintió sin disculparse. Es quien soy, Bianca. Te lo advertí. Lo hiciste, confirmé. Pero estoy descubriendo que no me importa tanto como pensaba. Su risa retumbó en su pecho. Dale tiempo. Probablemente querrás apuñalarme en una semana. Tomaré nota de mantener los objetos afilados lejos del dormitorio, respondí. Y él se rió de nuevo,
con un sonido libre y genuino que rara vez había oído. Nos quedamos dormidos así, enredados, con mi cabeza sobre su pecho y sus brazos rodeándome como si pudiera mantener a raya al mundo con la fuerza de su voluntad. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que había mirado cientos de veces desde el otro lado de la puerta de la oficina de Marius. Por un momento, me invadió la desorientación. Luego, los recuerdos volvieron a mi mente. El vestido rojo, las confesiones, la sensación de estar finalmente donde pertenecía. Marius ya estaba despierto, recostado contra el cabecero con su tableta, dirigiendo sus negocios desde la cama con la misma concentración que ponía en todo lo demás. Se había puesto unas gafas de lectura que nunca había visto antes y que le daban un aire casi profesoral, suavizando sus peligrosos rasgos. «Buenos días», dijo sin levantar la vista del informe que estaba revisando. «Hay café en tu mesita de noche, 2 terrones de azúcar, un chorrito de leche, tal y como te gusta». Me incorporé y acepté la taza que me había preparado. «¿Estás trabajando?» «La situación de Ámsterdam requería atención», respondió, dejando finalmente a un lado la tableta. «Pero ya está solucionada». Dimitri fue eficiente como siempre. «¿Qué pasó?», pregunté, genuinamente curiosa por el negocio al que había estado vinculada durante 3 años, pero del que nunca había formado parte plenamente. Marius me estudió por un momento, como si estuviera sopesando cuánto revelar. Luego suspiró. «Alguien intentó robar parte del envío», dijo. «Una cantidad relativamente pequeña. Probablemente pensaron que no se notaría. Se equivocaron. Y ahora», pregunté bastante segura de saber la respuesta. «Y ahora se les está recordando el precio de la traición», respondió con voz plana y sin emoción. «Nada fatal, pero lo suficientemente memorable como para que nadie más intente lo mismo. Esta era la realidad que yo había elegido. No solo el hombre que me había abrazado con ternura la noche anterior, sino el que ordenaba actos violentos con la misma naturalidad con la que otros hombres pedían un café. La dualidad que hacía de Marius quien era. «¿Te molesta?», preguntó en voz baja. «Saber lo que hago, lo que ordeno que se haga». «Sí», admití con sinceridad. «Y no puedo conciliar al hombre que amenazó a Marco con el hombre que salvó a mi madre. Pero he dejado de intentarlo. Tú eres ambas personas, Marius. El tierno y el terrible. Y de alguna manera te amo de todos modos». El alivio se reflejó en su rostro. «Necesito que entiendas algo, Bianca. Ahora que estás realmente en mi vida, verás cosas, oirás cosas, sabrás cosas de las que antes estabas protegida. Habrá momentos en los que cuestionarás esta elección, cuando te preguntarás qué tipo de mujer se enamora de un hombre como yo. Ya sé qué tipo», respondí. «El tipo fuerte, el tipo que ve el panorama completo y toma sus propias decisiones en lugar de dejar que el miedo las tome por ella». «Valiente o tonta», murmuró. «Quizás ambas cosas». Me incliné para besarlo. «Pero definitivamente comprometida. Ahora estás atrapado conmigo». «Bien», dijo contra mi boca, «porque no tengo intención de dejarte marchar». Las semanas siguientes se establecieron en un nuevo ritmo. Trasladé mis cosas esenciales al ático de Marius, pero mantuve mi apartamento tal y como había prometido. Él no puso ninguna objeción, aunque a veces le pillaba mirándome como si estuviera calculando si realmente iba a utilizar esa vía de escape. En el trabajo, mantuvimos una distancia profesional, aunque todo el personal sabía claramente que algo había cambiado entre nosotros. Dimitri esbozaba una leve sonrisa cada vez que nos veía juntos. Los demás hombres de la organización de Marius me trataban con más diferencia que antes. Reconocían que ya no era solo una propiedad protegida, sino algo infinitamente más valioso. La novia de Marius, su compañera, la mujer que de alguna manera había domesticado al indomable, excepto que yo no lo había domesticado en absoluto. En todo caso, tenerme plenamente en su vida parecía haber desatado algo en Marius. La posesividad de la que me había advertido se manifestaba de 1000 pequeñas maneras. Su mano en mi espalda en público. La forma en que reorganizaba las reuniones para que pudiéramos almorzar juntos. Los costosos regalos que aparecían sin motivo aparente.
joyas, ropa y primeras ediciones de libros que había mencionado que me encantaban años atrás. Me estás malcriando, le dije una noche mientras abría una caja que contenía un collar que probablemente costaba más que un coche. Te estoy mostrando lo que significas para mí, me corrigió. Hay una diferencia. Marius, no necesito cosas caras para saber que te importo. Lo sé, dijo, abrochándome el collar alrededor del cuello. Pero quiero dártelas de todos modos. He pasado 41 años tomando lo que quería. Déjame disfrutar dándote lo que te mereces. ¿Cómo podía discutir eso? ¿Cómo podía decirle a un hombre que había construido imperios basados en el control y el cálculo cuidadoso que sus gestos de afecto eran excesivos cuando le hacían tan genuinamente feliz? La respuesta era sencilla. No podía y no quería. A las 3 semanas de nuestro nuevo acuerdo, estaba trabajando hasta tarde en la oficina de Marius, revisando los contratos para una adquisición inmobiliaria legítima en Roma, cuando sonó su teléfono. Respondió con su habitual eficiencia, pero vi cómo su expresión se ensombrecía mientras escuchaba. ¿Cuándo?, preguntó, bajando la voz a ese tono peligroso. ¿Cuántos? No pude oír la respuesta, pero fuera lo que fuera, hizo que Marius apretara la mandíbula. Protocolo de cierre, ordenó. Nadie entra ni sale hasta que yo lo autorice. Y Dimitri, encuéntralos. Quiero que esto esté resuelto por la mañana. Terminó la llamada e inmediatamente comenzó a hacer otras, con absoluta concentración. Esperé, sabiendo que me lo explicaría cuando estuviera listo. Después de la quinta llamada, finalmente me miró. Hay un problema, dijo. No es nada de lo que debas preocuparte, pero necesito que te quedes aquí esta noche. No vayas a casa, no salgas del edificio. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto, respondí. Pero Marius, ¿qué está pasando? Se quedó callado un momento, debatiéndose entre cuánto compartir. Alguien ha tomado medidas contra una de mis operaciones, medidas agresivas que sugieren que no están interesados en negociar. Guerra, dije, comprendiendo las implicaciones. Potencialmente, dijo mientras se acercaba a la ventana, ese gesto familiar cuando las conversaciones se volvían difíciles. Lo estaba esperando. La familia Duca lleva meses posicionándose. Esta noche han dado el primer paso. Sentí un nudo de miedo en el estómago, no por mí, sino por él. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Lo que siempre hago, respondió. Proteger lo que es mío. Responder con una fuerza abrumadora. Dejar claro que desafiarme tiene un precio que nadie quiere pagar. Se volvió hacia mí y vi algo en su expresión que nunca había visto antes. No era exactamente miedo, pero se le parecía. Preocupación, tal vez, auténtica preocupación. Esto es lo que intenté advertirte, dijo en voz baja. Esta es la realidad de mi mundo. Amenazas y contraamenazas. La violencia se responde con más violencia. Un ciclo interminable de dominio y sumisión en el que la debilidad significa la muerte. Me acerqué a él en la ventana. Lo sé. ¿De verdad? Levantó las manos y me agarró por los hombros. Porque una vez que esto empiece, no se detendrá hasta que alguien quede completamente destruido. Y ahora tú formas parte de esa ecuación, Bianca. Tu influencia sobre mí, un objetivo potencial, algo que mis enemigos verán como una debilidad que explotar. Entonces nos aseguraremos de que me vean como una fortaleza, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la convicción de mi voz. No soy una flor delicada que necesita protección de la realidad, Marius. Soy la mujer que te eligió, sabiendo exactamente lo que eso significaba. No voy a huir ni a esconderme. ¿Afrontaremos esto juntos o no lo afrontaremos? Algo cambió en su expresión, orgullo y posesividad, y ese amor profundo y duradero que a veces todavía me sorprendía por su intensidad. Juntos, aceptó. Pero Bianca, necesito que me prometas algo. ¿Qué? Si te digo que corras, corres, dijo con seriedad. Sin discusiones, sin vacilaciones. Si llega el caso, si la situación se vuelve insostenible, necesito saber que te salvarás aunque yo no pueda. Marius, prométemelo, insistió.
Es la única forma en que podré funcionar si esto se agrava, sabiendo que darás prioridad a tu seguridad por encima de tu lealtad hacia mí. Entendí lo que me estaba pidiendo. La póliza de seguro definitiva. La certeza de que, aunque él cayera, yo sobreviviría. Te lo prometo, dije. Pero no llegará a eso. No puedes saberlo, respondió. Sí, puedo, le respondí. Porque eres Marius Orlov y nunca pierdes. Su sonrisa era sombría. Siempre hay una primera vez. Esta noche no, dije con firmeza. No conmigo para luchar por ti. Eres demasiado terco para dejar que nadie te quite lo que es tuyo. Y yo soy definitivamente tuyo. Tienes toda la razón, asintió, acercándome a él. Completamente mía, y que Dios ayude a cualquiera que piense lo contrario. Permanecimos así durante un largo rato, envueltos el uno en el otro, mientras su imperio se movilizaba para la guerra a nuestro alrededor. Fuera de las ventanas, Nápoles brillaba con luces, hermosa y peligrosa, y completamente ajena a la batalla que estaba a punto de librarse en sus sombras. Esta era mi vida ahora, lujo y peligro, poder y vulnerabilidad. Un amor tan intenso que a veces parecía ahogarme, y no lo habría cambiado por nada. La guerra, cuando llegó, fue silenciosa. No fue la violencia explosiva de las películas, sino movimientos y contramovimientos calculados que se desarrollaban en envíos que desaparecían. Operaciones que fracasaban misteriosamente, negocios que de repente se veían incapaces de funcionar. Marius contraatacó con precisión quirúrgica, desmantelando los intereses de Duca con la misma fría eficiencia que aplicaba a todo. Yo observaba desde un segundo plano, ocupándome de sus negocios legítimos, mientras él orquestaba la guerra en la sombra que consumía a sus caballeros. Tardó 3 semanas de noches sin dormir y una tensión tan densa que costaba respirar. 3 semanas de informes sombríos de Dmitri y del estado de ánimo cada vez más peligroso de Marius. 3 semanas en las que me negué a alejarme de él a pesar de sus sugerencias cada vez más insistentes de que me mantuviera alejada. El final llegó de forma abrupta. Una mañana Marius salió de una reunión con una expresión que había aprendido a reconocer. Satisfacción, fría y absoluta. Ya está hecho, dijo simplemente. Duca ha aceptado las condiciones. ¿Qué condiciones?, pregunté. Retirada completa de Nápoles, renuncia a 3 operaciones clave. Reconocimiento público de mi territorio. Su sonrisa era depredadora. Han sobrepasado sus límites. Ahora pagan el precio. Sentí un gran alivio. Se acabó. Esta batalla en particular. Confirmó que habrá otras. Siempre las hay. Pero por ahora, hemos ganado. Esa noche lo encontré en la terraza del ático, con un cigarrillo encendido entre los dedos. Había estado fumando más durante el conflicto. El hábito que decía no tener se manifestaba plenamente bajo el estrés. Vas a arruinar tus pulmones, le comenté, uniéndome a él en la barandilla. Mañana lo dejaré, respondió, como había hecho cada vez que le había hecho comentarios similares. Eso dijiste ayer. Mañana, insistió, pero apagó el cigarrillo de todos modos. ¿Cómo te sientes con todo esto? Sinceramente, me incliné hacia él, aliviada de que haya terminado, orgullosa de ti por haber ganado, un poco preocupada por lo que vendrá después. Lo que vendrá después es paz, dijo, al menos por un tiempo. Es hora de centrarse en los negocios legítimos. Es hora de recordar a Nápoles por qué es mejor trabajar conmigo que contra mí. Es hora para nosotros, añadí yo también. Se volvió hacia mí. Bianca, necesito preguntarte algo. Algo en su tono hizo que mi pulso se acelerara. ¿Qué? En lugar de responder, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se me cortó la respiración cuando la abrió, revelando un anillo que captaba las luces de la ciudad y las dispersaba como estrellas. Sé que es pronto, dijo. Sé que solo llevamos juntos unos meses, aunque llevo años enamorado de ti. Sé que pedirte que te comprometas legalmente conmigo es pedirte que te conviertas en un objetivo aún más grande de lo que ya eres. Pero te lo voy a pedir de todos modos. Marius, déjame terminar, le interrumpí con suavidad. Has visto lo peor de mí estas últimas semanas. La violencia, la crueldad,
La parte de mí que resuelve los problemas con la fuerza en lugar de con la negociación. Me has visto en guerra, Bianca, y no has huido. Te has quedado a mi lado, has mantenido mi negocio en marcha, has sido la calma en mi tormenta. Eres mi compañera en todos los aspectos que importan. Quiero que eso sea oficial. Respiró hondo y por primera vez desde que lo conocía, Marius Orlov parecía nervioso. Cásate conmigo, dijo. No porque sea lógico o estratégico, sino porque te amo, porque eres la mejor decisión que nunca pensé tomar, porque quiero pasar el tiempo que me queda en esta tierra asegurándome de que nunca te arrepientas de haber elegido a un monstruo. Miré el anillo, al hombre que lo sostenía, a la vida que me ofrecía, peligrosa e impredecible y absolutamente diferente a como había imaginado que sería mi futuro, y nunca había deseado nada más. No eres un monstruo, dije, sacando el anillo de la caja y deslizándolo en mi dedo. Solo eres Marius, complicado y posesivo y mío. Y sí, me casaré contigo. El beso que siguió fue una celebración apasionada y tierna, y un alivio. Cuando finalmente nos separamos, él apoyó su frente contra la mía. ¿Estás segura?, preguntó. Porque después de esto no hay vuelta atrás. He estado segura desde la noche en que encendiste ese cigarrillo, respondí. Quizás incluso antes. Deja de darme oportunidades para huir, Marius. No voy a ir a ninguna parte. Bien, murmuró, porque nunca te dejaré marchar. 6 meses después, nos casamos en una pequeña ceremonia a la que solo asistieron nuestros seres más queridos. Mi madre, recuperada y radiante de salud gracias a la intervención de Marius. Dimitri, como padrino, con una aprobación apenas disimulada. Un puñado de personas que se habían ganado un lugar en nuestra extraña y peligrosa familia. Nada de aquello era convencional. Nada de nosotros era convencional. Pero mientras estaba de pie junto a Marius Orlov, prometiendo eternidad a un hombre que dominaba imperios e inspiraba temor, nunca había estado tan segura de nada. Era mi elección, mi vida, mi amor, y no me arrepentía de nada. ¿Qué te ha parecido? Deja un me gusta si te ha gustado y comenta. ¿Habrías tomado la misma decisión que ella? Compártelo con alguien a quien le gusten estas historias. Siempre hay más en Emma Romance Library. Hasta pronto.